Claro. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te van a contar, lo que otros te van a tapar para que no se conozca, aquí te lo vamos a contar. En un día realmente con dos noticias que también van muy bien con el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. Inundemos hoy, explotemos, hagamos saber al mundo que hay una corte que ha dejado la puerta abierta a los genocidas para que caminen a la par nuestra por las calles, que acompaña la decisión de un gobierno que quiere borrar de un plumazo con eso que la historia y que la sociedad argentina lo ha puesto durante todos estos últimos años como una política de Estado y que el gobierno de Cambiemos ahora quiere borrar. Memoria, verdad y justicia. Bien lo dijo hoy Estela Carlotto. Nos quieren borrar la memoria. Y vienen en esta restauración conservadora. Se suma hoy la nueva mayoría automática de la Corte Macrista, donde sorprenden, donde la Corte abandona una tradición en esta materia, abandona lo que ella misma ha escrito y libera. Bueno, enseguida nos vamos a estar ocupando de este tema en profundidad, como merece, porque realmente hay que tratarlo y hay que analizarlo. Pero estamos con este otro tema, que recién lo hablábamos. Un fiscal en la provincia de Buenos Aires, que hace 5 días dice por todos los medios: me están amenazando de muerte, han amenazado a mi familia, están cerca mío. Hoy le ingresan al despacho, casi lo ahorcan, lo agarran por la espalda, lo dejan maniatado de pies y de manos, le escriben antes de irse, por ver si podemos por favor poner la imagen de la advertencia que le dejan en su despacho. Tuvieron tiempo para escribir así. Dicen que con azúcar la palabra Nisman, porque le vienen advirtiendo que iba a ser el nuevo Nisman, el próximo Nisman, se lo advirtieron hace 5 días. Y uno se pregunta, ¿dónde está la prevención en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional? ¿Dónde está la prevención? ¿Qué tipo de seguridad le han dado a este fiscal? Porque si esto le pasa a un fiscal, que se supone que tiene custodia, que trabaja en un edificio que tiene custodia, si a esto le pasa a un fiscal, ¿qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros que andamos caminando sin custodia por las calles de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le puede pasar a cualquier hijo de vecino si a un fiscal le pasa esto? ¿Dónde está la seguridad? Porque, a ver, uno toma, no exageramos, uno toma lo que el gobierno de Cambiemos ha prometido desde el primer día. Ellos pusieron la vara en alta en todos los temas. Con este tema de la seguridad, ellos dijeron: no nos va a pasar lo mismo que les pasó al gobierno anterior. Y casi matan a un fiscal en su despacho, cumpliendo su rol de funcionario público. ¿Dónde está la seguridad? Uno se pregunta. Tiene que haber una respuesta del Estado frente a este hecho de gravedad inusitado que pasó. Ahí estaban las imágenes también hoy que mostró en el diario en exclusiva del despacho. Cómo ingresaron realmente. Pero la verdad que a uno no le entra en la cabeza que un hecho de esta naturaleza pueda pasar en la oficina de un funcionario público. 5 días había advertido y había ya adelantado que lo tenían amenazado. Gato, no hicieron nada. Gato, perdón, hace 5 días le habían pegado. Sí, le habían pegado eso. 2 hombres con una mujer que hacía de campana. No es que solamente lo habían amenazado, lo habían fajado. Sí, sí. Ahí están las imágenes del despacho del fiscal Cartasegna, de él se trata, que está internado en estos momentos. Está internado, recién escuchaban ustedes el parte médico, por suerte fuera de peligro, pero está bajo un estado de conmoción, de shock emocional, porque un tipo entró así, como Pancho por su casa, al despacho del fiscal, lo agarró de atrás,
intentó ahorcarlo, es decir, que iba con el propósito de matarlo. ¿Y nadie lo vio? ¿Qué dejaron? ¿Una zona liberada? ¿Dónde está la complicidad de quién ha tenido? Realmente es un hecho de una gravedad institucional inusitada. Por eso nos puede acompañar con el hashtag abominable, es un hecho abominable, realmente. Darío Villarruel nos acompaña en esta noche porque tenemos para hablar también enseguida el tema de este fallo bochornoso de la Suprema Corte de Justicia, que ya nos metemos. ¿Qué crees que pasa? Vos que conocés los pasillos tribunales. A ver, me cuesta creer, lo hablábamos recién, uno va a un despacho de un juez, de un fiscal acá, te hacen pasar por el escáner, te hacen pasar por los documentos, entregar. Puede entrar cualquiera como Juan Pancho por su casa. Sí, los colegas periodistas que nos están viendo, acá los colegas que están con nosotros, saben que una entrevista con un juez o con un fiscal a cualquier horario implica, primero, pedir autorización para entrar, y si es después de la hora de tribunal, está cerrado. Te tienen que abrir la puerta, te acompañan, y obviamente alguno te acompaña directamente al despacho del fiscal. ¿Qué pasó? Y además todos los que están ahí, los policías conocen a todos los empleados, a todos los funcionarios. ¿Qué pasó? Miraron para otro lado, nadie lo protegió, porque la verdad es muy llamativo. Y de ser así, la verdad estamos todos en peligro. Cualquier persona pero que acá daría la impresión que hubo una zona liberada. Darío, acá hubo una zona liberada, evidentemente, para ir a cumplir un rol que era matar al fiscal en su despacho. Y más teniendo en cuenta, como decía recién nuestro compañero, que ya había habido una amenaza previa. Yo no sé si le dieron custodia o no, si él quiso aceptar o no. Pero aunque no acepte, por obligación, el Estado le tiene que proporcionar una red de seguridad. Tenía custodia en la puerta de su despacho. Recordemos que es la fiscalía que funciona en La Plata, sí, que no es en tribunales como Dropí, sino que es en La Plata. Tenía custodia en la puerta, y lo que dicen los custodios, las 5 personas que estaban asignadas a la custodia, es que no vieron a nadie. Un fantasma. Y si entra un tipo con un arma y le pega un tiro. Por eso, es un fantasma entonces. Bueno, y el otro hecho que realmente es muy preocupante es esta decisión que tomó hoy el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deja en libertad a un genocida. ¿De quién se trata? Vamos a ver de quién se trata justamente el genocida beneficiado con este fallo, donde la Corte borra realmente con toda una tradición en materia de derechos humanos en la Argentina. Se trata de Luis Muiña, el represor beneficiado. Fue partícipe de un comando paramilitar denominado SWAT, que operó en el Chalet, el centro de detención clandestino, dentro del Hospital Posada. Está condenado por el secuestro de 5 empleados del centro de salud. Bueno, la Corte ha cambiado lo que venía... a ver, hay que detenerse porque realmente yo no creo en las casualidades. Realmente no creo en las casualidades. Esta semana comenzó la semana con la reunión de los obispos, donde la Iglesia Católica Argentina, realmente, fuera de tiempo, fuera de contexto, fuera de toda urgencia institucional, salió a hablar nuevamente de reconciliación, de reunir en una mesa a los represores, a los autores de crímenes de lesa humanidad, a los genocidas con sus víctimas. Obviamente, inmediatamente, los organismos defensores de los derechos humanos rechazaron esta idea, reitero, fuera de lugar, de época, de tiempo, pero que dan un contexto. Porque hay sectores que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri vienen bregando por esto que ha hecho la Corte ahora, por las prisiones domiciliarias a genocidas que ha comenzado a dar. Hay un mensaje muy fuerte. El gobierno está dando mensajes permanentes de desconocer los 30.000 de desaparecidos, el presidente hablando del curro de los derechos humanos, lo pérfido diciendo que todo fue mentira, que se arregló en una mesa para cobrar las indemnizaciones, subestimando, menospreciando
lo que fue la dictadura en la República Argentina. Entonces, hay un clima de época y pareciera que la Corte se suma justo, casualidad, a la semana en que los obispos argentinos, ahora sí, si ya tenían una distancia sideral del Papa Francisco, y uno de los motivos por los que Francisco no viene a la Argentina es por los obispos argentinos, ahora se pusieron realmente años luz del Papa. Porque era, hoy me lo dijeron de altas fuentes vaticanas, el Papa ni siquiera estaba al tanto de este llamamiento que iban a hacer los obispos, ni tampoco compartía el momento elegido. De por sí, ya el Papa había manifestado su enojo porque altas autoridades habían ido a visitar eclesiásticas a un genocida recientemente. Entonces se da en este contexto el fallo de la Corte. Reitero, ¿es la nueva mayoría? Me pregunto, ¿es la nueva mayoría automática? ¿Sorprende, Darío, el voto de Elena Hayton de Nolasco? Sí, porque ya en los antecedentes que tenía había votado en sentido contrario, es decir, sabiéndose que a los delitos de lesa humanidad no se le aplica ningún beneficio, porque así lo establecen los tratados internacionales y obviamente del cambio de jurisprudencia a todo nivel está claro que estos beneficios no se aplican. Pero hay dos cuestiones, Gato, para que la gente entienda. Uno es el tema de lesa humanidad. Sí. Si usted quiere lo podemos discutir o no. Pero el otro tema es que esta ley, que rigió desde el 94 hasta el 2001, no tiene nada que ver con estos acusados. Sacaron algo del archivo y porque obviamente la defensa lo pidió, que en los otros casos se rechazó siempre, porque muchos jueces dijeron, está bien, la ley existió, pero usted, señor, en ese momento no estaba acusado de nada, con lo cual no se le puede aplicar. Entonces, el tema del 2 por 1 es para aquellos que cumplieron prisión en ese momento con la vigencia de la ley. En este caso, hay dos cuestiones repudiables. Uno es el tema de lesa humanidad, que si quiere lo podemos discutir, aquellos que dicen que no son delitos de lesa humanidad, y el otro es el tema de que esta ley, aunque sea más benigna, no se puede aplicar, porque ahora cualquiera puede plantear la ley más benigna porque en algún momento existió y entonces aplíquemela ahora. Darío, es una barbaridad. Darío, corregime. El Tribunal Oral 2 le había dado el beneficio del 2 por 1. Después, en Cámara, se lo rechazaron. No, al revés. Exacto, el Tribunal Oral le dio y la Cámara de Casación rechazó. Y por eso fueron en queja un día negro para la justicia. Digamos que también hay una mirada ambivalente en muchos estratos de la justicia. Claro. Pero está discutido. Hay muchas cámaras o salas. Tengo alguna idea de por qué Hayton cambia el voto. A ver, Rodolfo Tailade. Porque es una devolución de gentileza de lo que pasó hace un mes y medio. Elena Hayton de Nolasco superó la edad de 75 años, inició una demanda contra el Estado Nacional en contra de la validez de la cláusula constitucional, y el Estado, o el gobierno, representando al Estado, primero se opuso. Y cuando el juez falla a favor de Elena Hayton, el Estado no apela. No apeló, es verdad. No apela. 10 días después viene el fallo Schifrin, o sea, no hay, como decías recién Gustavo, no hay casualidades en esto. Y me parece que Hayton de Nolasco está pagando esa gentileza que tuvo el gobierno de dejarla en la Corte Suprema, inclusive incumpliendo algunos acuerdos políticos que en su momento planteó en el Senado para ampliar la Corte, estas cosas que le pidió a los senadores del peronismo para que votaran a los dos jueces que hoy encabezan de alguna manera esta nueva doctrina de la Corte. Así que creo que hay que encontrar por ahí las razones por las cuales la doctora Hayton cambió. Y ahora seguimos. Jueces, ahora seguimos. Sí. Habló Estela Carlotto hoy muy enojada, muy molesta, realmente muy dolida por esto que realmente es abominable, como ella lo calificó. Decía esto. Estamos en un país de trastornados. Lamento por la señora Nolasco porque creo que si vivimos bajo presiones para mantener el estatus, que pongan un kiosco y que vendan, qué sé yo, golosinas. No sirve para nosotros eso. Eso es una estafa a la moral social. Nos están destruyendo en esta gestión de gobierno, no solamente en la economía, sino en la parte moral, en la parte de esta conciencia cívica que hemos tomado en los últimos tiempos para defender lo que hay que defender. Pero ¿para qué están? Es tremendo, ¿no? En esta lucha que tanto falta todavía, que tengamos estos retrocesos, pero terriblemente enormes para
una justicia impura, y no sé cómo gratularla. Obviamente nos quieren borrar de la historia, hacer una historia nueva, con otro lenguaje, y la tindriada, y el vecino, y los globitos de color. Entonces no, así no es. Ahora quiere fusilarnos, porque esa es la palabra que me sale, en una cosa tan terrible como es esto de 2 por 1. No, yo no sé con qué vamos a despertar mañana, eso es lo tremendo, ¿no? Ahora, yo les mando un mensaje directo a estos personajes de la Corte y al gobierno. Nosotros no vamos a parar. Yo me enojo ahora, pero ya después me calmo y dentro de un rato pienso qué más tengo que hacer para desbaratar todo esto. Bueno, hoy después hubo una conferencia de prensa, justamente que estuvo Estela, Tati Almeida, los organismos defensores de los derechos humanos, donde una de las primeras medidas que se va a tomar es reclamar ante los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, porque esto realmente es también la Argentina, ya con lo de Milagro Sala es una mancha para la historia de los derechos humanos en la Argentina. Porque desde la época de la dictadura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no había vuelto a posar los ojos sobre la Argentina como lo volvió a hacer por la situación de Milagro Sala. Ahora, fíjese usted la doble vara de la justicia argentina. Los genocidas van a su casa, los genocidas van a poder caminar tranquilos por las calles de la Argentina y Milagro Sala está detenida arbitrariamente porque el emperador Gerardo Morales I de Jujuy así lo ha determinado. Y según el presidente Macri, porque a la mayoría de los argentinos les parece que cometió delitos por los que tiene que estar presa. Así estamos en la Argentina de hoy. Esta es la justicia que tenemos en la Argentina de hoy. Habló el secretario de Derechos Humanos, obviamente celebrando el fallo de la Corte. ¿Vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Yo acato lo que dijo la Corte Suprema, lo dije en todo momento, que los derechos humanos son para ser cumplidos por todos por igual. Claro. Y si los jueces consideraron, que son los que tienen la potestad, que el marco legal permitía esto, tengo que respetarlo. Pero no te estoy preguntando si lo respetás o no, sino... ¿Estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Yo estoy de acuerdo, te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo. Este fallo está sustentado, por eso yo dije anteriormente que no leí en profundidad los considerandos, lo que me voy a tomar el tiempo. Pero puedo decir, yo leí el fallo el análisis de Lorenzetti, y leí el fallo de Rosati, no terminé de leer todo porque hace muy pocos minutos. Pero en principio yo estoy inclinándome por lo que afirmaron los tres jueces. O sea que vos compartís, digamos, la decisión de la Corte Suprema de aplicar el beneficio del 2 por 1 para prisión en caso de delito de lesa humanidad. Sí. Bueno, obvio, festeja el gobierno porque va de acuerdo a sus ideas, festejan los genocidas y festejó Cecilia Pando. Mire. Excelente fallo de la Corte, puso Cecilia Pando. Festejan todos, ¿no? Festeja el gobierno, festeja Cecilia Pando, festejan los genocidas. Hay que decir, para ser objetivos, Darío, que Lorenzetti y Maqueda estuvieron las antípodas a esta mayoría automática, parece creciente ahora de la Corte. Opinaron todo lo contrario a lo que opinaron estos tres jueces. Sí, se tomaron el trabajo, acá tengo el fallo, de escribir un poquito más. Estaba viendo que, por ejemplo, Rosati 10 carillas escribió nada más para un leading case. La verdad que se tomó poco tiempo o poca lectura o poco escritura acerca de lo que tenía que decir. Y claro, es cierto, tanto Lorenzetti como quienes votaron en disidencia fundamentaron acá están los más. tres jueces que votaron a favor. Elena Hayton de Nolasco, que reiteramos incluso en contra de opiniones de ella sobre los mismos temas. Tal cual. Carlos Rosenkrantz, propuesto por el gobierno. Horacio Rosati, propuesto también por el gobierno, pero por Elisa Carrió. Los dos nuevos jueces puestos en la era Macri son los que votaron en este fallo escandaloso. Pregunte, Heller. A Villarroel, porque yo no soy abogado. Hayton de Nolasco cambió su fallo.
No, decir, en otros casos similares, en casos similares votó de otra manera. Es decir, podría pasar otra vez que vuelva a votar al revés. Es la teoría Groucho Marx. Digamos, claro. Es la teoría Groucho Marx. Tengo unos principios, pero si no le gusta... Yo lo planteo porque me desconcierta más todavía. Carlos, ¿querés decir que puede haber prevaricato? Yo lo digo porque algo así. Eso digo. Puede haber un pedido, está vos, Carlos, diputado nacional, Rodolfo Tailá, diputado nacional. ¿Puede haber pedidos de juicio político por esto? Bueno, claramente puede haber. El juicio político a los miembros de la Corte se hace en el Congreso, pero nosotros, por ejemplo, vamos a promover en pocos días juicio político contra Eduardo Fara y Martín Irursun, que hicieron exactamente lo mismo que hizo Elena Hayton de Nolasco en esta causa. Hace un tiempo dijeron que manipular el tipo de cambio en el marco del manejo de las herramientas cambiarias como dólar futuro era delito. Futuro para la expresidenta dijeron y acá que era delito, en la de Levac, que hicimos nosotros, exacto. Dijeron que no, que era bueno, la situación es igual. Nosotros vamos a ir con un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. En el caso de Hayton de Nolasco y de los otros miembros de la Corte, el ámbito es otro, pero claramente sí, por supuesto que puede haber mal desempeño. Prevaricato sería entonces la figura. Decir, claro, dictar fallos contrarios a la ley, es lo que dice el artículo referido al prevaricato, ¿no? Gustavo. Sí, Claudio Lozano. Me parece que en relación a lo que dijo Estela hay un punto importante. Digo, si en la dictadura se combinó endeudamiento con genocidio, acá estamos combinando endeudamiento con liberación. Con impunidad. Porque la dictadura era cívico-militar. El enfoque económico que tenía, que tiene este gobierno, es el enfoque económico que tenía la dictadura. Acá no hay casualidad. Y respecto al punto que vos marcaste, me parece muy importante, porque la verdad que lo de la iglesia es inentendible en este contexto. Digo, en todos los planos la reconciliación supone verdad y justicia. Acá en la Argentina todavía no sabemos qué pasó con Jorge Julio López. Claro. La verdad falta. Hubo 600 centros clandestinos de detención y aún con el avance que existió en materia de juicios no tenemos ni un detenido por centro. Entonces, la verdad, en este momento plantear esto por parte de la Iglesia está en el marco de una estrategia que tiene como clave el tema de la impunidad. Aparte, primero fueron con el tema del número, después pusieron en discusión el genocidio y hablaron de guerra. Digo, está claro que van por la impunidad respecto a lo ocurrido y con vaciar la memoria del pueblo argentino. Exacto. Por eso Obama el 24 de marzo del 76. Pero judicialmente, además, imagínate, Claudio, un testigo que vaya a declarar ahora en un juicio por la verdad, ante la perspectiva de que su torturador lo persiga por la calle como a Jorge Julio. Lo próximo, justamente me hiciste acordar, porque me olvidé en lo que estaba diciendo, lo próximo es terminar con los juicios por la verdad, porque han vaciado ya los organismos que tenían que impulsar desde el Estado por los juicios por la verdad. Lo próximo es que vayan desapareciendo los juicios por la verdad. Esto se lo dijimos a Bruch en su propia cara cuando vino de invitado aquí y lo negó, ¿te acordás? Lo negó y le dijimos, el peligro no es que ustedes vayan a terminar, el peligro es de financiar, que es lo que se hace habitualmente para terminar sin terminar. Eso es lo que han hecho. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de dictadura cívico-militar, tenemos que tener siempre presente que lo cívico eran los intereses de los grupos económicos que estaban protegidos o que necesitaban de esa dictadura y de ese genocidio para llevar adelante sus políticas. Y la realidad es que la mayoría de esos grupos económicos son los que hoy están formando parte de los esquemas de poder, sus famosos CEOs, sus representantes, sus funcionarios, forman parte de la estructura de gobierno hoy. Entonces, no es tan raro, uno digamos, puede llegar a entenderle esa lógica, porque en definitiva, de alguna manera, se están autoprotegiendo. Claro, si el siguiente paso era ir a buscar a la gente civil que fue la que respaldó la dictadura. Exactamente. Son dos modelos. Claro. El fallo de la Corte o Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla en el colegio militar. Yo creo que son perfectamente imágenes que nos permiten ubicar claramente los dos modelos. Ricardo Forster, poco honor le hacen a eso. Ricardo Forster,
que también está invitado esta noche. Ricardo, quiero escuchar una reflexión tuya. A ver, creo que esto hay que leerlo en relación a lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años. Esto obviamente que le da un valor importantísimo a lo que significó la derogación de las leyes de impunidad, la derogación de los indultos, la reapertura de los juicios y la fragilidad institucional en la que estamos hoy metidos, porque significa que si no hay un gobierno democrático que no defienda a través de actos precisos una política de Estado, una elección puede cambiar dramáticamente la estructura de la legalidad, la estructura incluso de la memoria que esa sociedad ha ido trabajosamente construyendo. El fallo de la Corte Suprema es un fallo infame porque no va solamente contra contra la política que llevó adelante el gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Pero también todo, ya desde el retorno de la democracia hasta la política de Estado. Pero por supuesto... Casi nadie discutía eso, Ricardo. Porque se construyó... Bueno, ahí está el problema, me parece. Creo que en las políticas electorales del macrismo está la necesidad de construir un núcleo duro de una derecha que siempre persistió en la Argentina, claro, más sectores que otro relato, y este fallo tiene que ver con esto, la historia completa. Abruj, lo que dice Abruj es muy claro, los derechos humanos son para todos. Claro. Es una abstracción. Es una simplificación. Absolutamente. No, es una bestialidad, no una simplificación. Pero es una simplificación. No subestimemos de nuevo a la forma de operar del macrismo. Bestial. Claro. Bueno, está bien. Una buena cita. Está bien. Pero ellos antes lo decían en función de las víctimas, no en función de los victimarios. Exactamente. O sea, es raro que en este caso... Pero ellos son la genealogía de los victimarios. Ellos vienen, Carlos lo expresaba muy bien, ellos vienen de esa concepción del país. Fueron parte de una estrategia de destrucción económica, social, política, cultural y de los cuerpos también. Son los herederos, son los hijos en muchos casos, son los que heredaron las empresas. Además, Ricardo, La Nación, por ejemplo, viene editorializando hace un montón de tiempo. Desde el día después que asumió Macri. Así es. Hoy está emocionada La Nación. Así es. ¿Sí? Y la aparición de todos esos fenómenos, los pérfidos, todas esas cosas que han venido pasando, no son casuales. Ni la declaración de la Iglesia de estos días, todo forma parte de la misma cosa. Yo creo que una vez más ahí uno puede ver un plan sistemático y uno puede ver en definitiva el rol que juegan incluso los medios, que primero son los que marcan la cancha y luego como van apareciendo los distintos actores que van nutriendo esa cancha hasta que se llega al momento de la ejecución de la medida, para lo cual antes se creó también todo un clima de discusión y de búsqueda de determinada legitimidad. Claro. Ahora, en esta línea que planteabas vos, Carlos, Ricardo, esto que está clarísimo, vienen por una restauración, ¿no? Claudio, vos también lo estabas marcando. Todo le va cerrando, la justicia, la iglesia, lo económico, ¿no? Sí, creo que, sobran los ejemplos, hay un objetivo clave en la estrategia económica, es bajar costos laborales, es el mismo objetivo que tenía la dictadura, hay una estrategia de apertura financiera y comercial que está en vigencia, hay una idea de que se crece con deuda que está en vigencia con este gobierno. Todos los supuestos que caracterizaban la estrategia económica de la dictadura son los mismos supuestos que en una coyuntura distinta intervienen hoy en las definiciones de la política. Y creo que, vuelvo a lo que él planteaba, la sorpresa del cambio de Hayton no es tal sorpresa, es claramente el acuerdo para su continuidad luego de que había superado la edad jubilatoria. La edad, claro, y no nos olvidemos que ahí había un cuestionamiento muy fuerte, Darío, vos lo sabrás también, al tema del nombramiento de la hija de la Suprema Estela Hayton de Nolasco, de Estelita, en un cargo clave de la Corte. Como ha ocurrido muchas veces con otros miembros de la Corte, ¿no? Que algún día se dijo que se iba a terminar y lamentablemente no se terminó. Y no nos olvidemos que lo quisieron nombrar por decreto estos dos miembros de la Corte, que fue una de las primeras medidas que... El 14 de diciembre. Exactamente. El 14 de diciembre por decreto... Señor presidente Macri. Exacto. Y se armó un lío bárbaro, no pudieron avanzar.
Y también entonces vendrá el momento de repasar la lista de los que votaron para hacerlo posible. Los nombraron. Los nombraron con apoyo. Lo plantearon por con amplio apoyo. Y generaron las condiciones. Claro, con amplio apoyo del Senado. Exactamente. Mañana va a ser interesante. Mañana va a ser interesante. En realidad, todas las definiciones tomadas por Macri han tenido consenso institucional parlamentario extendido en el resto de las fuerzas en diferentes variantes del PJ. Macri es una experiencia muy singular. Ganó en la alianza Cambiemos con la Unión Cívica Radical y gobierna con el Partido Justicialista. Ahora, qué sintomático que la Unión Cívica Radical esté acompañando políticas que van en contra de lo que han venido pregonando, porque este tema los toca muy cercanamente también, ¿no? Me parece que ya hay radicales que hace mucho tiempo que están alejados de cualquier recuerdo de lo que fue lo mejor del alfonsinismo. Si uno piensa en Alfonsín, en el gran Alfonsín, piensa inmediatamente en la CONADEP, en el juicio de las juntas, en la paz con Chile, en la ley de divorcio. ¿Qué tiene que ver el radicalismo aliado al neoliberalismo más absoluto en la Argentina con esa tradición? Yo creo que tiene que ver quizás con otra tradición, que es inscribirse en lo que vos llamás una restauración conservadora. En el caso ¿no? de los justicialistas que acompañan esta experiencia. Ahí diría, yo creo que hay que hacer la misma situación. Sí, claro, hay que hacer una diferencia importante. Uno dice justicialistas y tiene el Frente Renovador, esa derecha del peronismo que operó siempre horriblemente a lo largo de muchas décadas en la Argentina. La Cámara de Diputados se han escindido. Se han escindido, claro, no es todo lo mismo. Por eso es que las diferentes variantes, estoy hablando de Massa, de Bocio, de Pichetto, de Ortubey, de la Sota, de diferentes variantes del Partido Justicialista, efectivamente han acompañado con sus legisladores buena parte de las definiciones. Ahora, mañana va a ser interesante leer las columnas de los grandes editorialistas de La Nación, de Clarín y de otros medios de derecha, porque recuerdan que el 2x1 cayó por presión mediática cuando se liberaba a gente que salía en libertad condicional porque se le asignaba el 2x1. En ese momento el 2x1 no servía para los pobres, no servía para los tipos que robaban, no servía básicamente para la gente que estaba fuera del sistema. Ahora para este caso sí sirve. Y abre la puerta a otras cuestiones. Según para quién se aplique. Claro. Pero mañana vamos a hablar de los editoriales. Ahora se quiere suspender las salidas transitorias. Por eso. Y se vuelve al 2x1, es insólito. Una cosa absolutamente ridícula. Y estos son genocidas, los otros son ladrones de la calle. Bueno, uno diría que esa es la verdad, entre comillas, de la justicia en la Argentina. La arbitrariedad, la discrecionalidad, la doble vara. Para los que tienen poder o riqueza, la justicia siempre opera favorablemente cuando no tiene presiones del poder político. Esta es una diferencia clave. Durante 12 años tuvieron presiones de un poder político que planteó una política de derechos humanos. En este último año y medio, la presión va a modificar esa política de derechos humanos y que la justicia actúe como siempre actuó en la Argentina, en beneficio de los grupos poderosos. Ahora, Ricardo, ¿vos creés que se puede, así de un plumazo y a través de un nuevo gobierno, borrar con una política que está muy metida en el seno de la sociedad, de memoria, de verdad y justicia, bajo ningún costo? No, yo te diría, a ver, yo creo que la década de los 90 fue muy dura para los movimientos de derechos humanos. Ir a las movilizaciones era encontrarse con el grupo de siempre, pero no había logrado meterse profundamente en el tejido de la sociedad. En estos últimos años creo que se expandió el discurso de los derechos humanos. Cada 24 de marzo, y el último fue impresionante, son movilizaciones que cruzan todas las edades y todos los contextos sociales del país. Me parece que ahí hay una práctica, hay una memoria, hay una conciencia ganada en estos años que vuelve casi difícil que, por ejemplo, un funcionario como Lo Pérfido hoy está siendo repudiado por la comunidad argentina en Alemania. Y yo creo que la Corte Suprema, si sigue validando esta política, entra en un momento de profunda crisis y probablemente en un aceleramiento de su propio desprestigio. Entonces yo creo que va a haber grandes disputas, movilizaciones. Las calles de los últimos años son calles muy intensas. Bueno, yo creo que en esa línea creo que amerita una gran convocatoria de todos los organismos defensores de derechos humanos a una gran movilización para los próximos días, a una gran movilización de la ciudadanía argentina para demostrar que esto es un tema que está muy metido en la sociedad argentina. Frente a estos temas no se puede permanecer porque vienen por todo, está clarísimo. Porque como bien lo marcaban recién, hubo un acompañamiento del Frente Renovador, de peronistas, de Margarita Stolbizer, de muchas políticas de este gobierno. Claro, ahora llega la etapa electoral
Y rápidamente se quieren, bueno, yo en realidad no hice nada. Y acompañaron las políticas básicas de este gobierno. Entonces, ahí también la sociedad tiene que estar atenta a los comportamientos de una dirigencia política ambigua, acomodaticia, que acompañó muchos de estos procesos en este año y medio. Porque en el tema quiero volver a lo del fiscal, que es otro hecho grave. Tailade, a ustedes le decían por poco que la expresidenta había apretado el gatillo y matado a Nisman y que a ellos no les iba a pasar. Sí, pero por ahí esas son frases para la tribuna. Hay cosas mucho peores, como por ejemplo que el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el encargado de proponer las ternas para jueces y remover a los jueces, el oficialismo se robó una banca. Hoy el diputado Pablo Tonelli ocupa ilegítimamente una banca en el Consejo de la Magistratura, que además son 13, no es que estamos hablando de la Cámara de Diputados donde hay 257, acá hay 13, son 13 consejeros, y el doctor Tonelli está sentado en el Consejo de la Magistratura porque nos robó literalmente una banca que tenía el Frente para la Victoria hasta el 2018. Con esa mayoría están apretando jueces, y ayer o en el fin de semana vimos una nueva expresión más, la de Canicoba Corral, diciendo que lo están apretando. Pero ¿cómo le roban una banca? Digo, bueno, me gustaría saber el sistema. Bueno, el responsable de esto es el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que es la última firma que tiene que decir el representante de diputados en el Consejo es fulanito de tal. Y nosotros teníamos un consejero que por terminar el mandato tenía que ser reemplazado por otro diputado del Frente para la Victoria, y en ese momento Monzó armó una mayoría circunstancial, porque no era un bloque, sino era una serie de fuerzas políticas, y directamente, así como quisieron nombrar por decreto a 2 ministros de la Corte, en donde cada uno decía, no, pero ¿cómo puede ser semejante barbaridad? Bueno, y siguieron, avanzaron hasta que se dieron cuenta que... Ahora, pero en este caso avanzaron. Pero digo, en materia de seguridad, a este fiscal, donde entra un tipo a su despacho, le agarra del cogote, lo quiere matar ahí mismo, digo, es un hecho de inseguridad tremendo institucionalmente. Sí, me parece que hay una clara complicidad de la policía y del Poder Judicial. Entonces, ¿que hubo zona liberada? No sé, pero para mí sí. Cada uno de nosotros alguna vez entró a un tribunal, ¿no? Por alguna claramente. Pero sin eso no ocurre. Sí, es un hecho policial, pero que no es un hecho policial que no está fuera del contexto en donde el gobierno está apretando a los jueces, está hostigando a jueces, a fiscales, es permanente. Todos los días tenemos declaraciones de la jueza que falló en el tema del convenio bancario. Juicio político. Cada juez que falla en Martina Ford le pusieron una granada por haber fallado en contra del gobierno. Tarifazo. Juicio político. Por eso ese robo de ese voto no es cualquier voto. Es muy importante. Es la llave para tener bajo amenaza a todo el sistema judicial, diciéndole, y por eso actúan como actúan. Cualquier fallo que no le conviene, juicio político. Hoy el gobierno está mostrando que en el Consejo de la Magistratura tiene los votos para hacer lo que quiera a partir de ese acto ilegal. Y está mostrando que la Corte está alineada con esta nueva mayoría, con lo cual, ¿qué seguridad pueden tener jueces? Después podemos hablar un año de lo que está haciendo la Corte, birlándole o suprimiéndole facultades de investigación a los jueces federales, pero digamos, el montado o el montaje, perdón, de una estructura de inteligencia dentro de la Corte. Hace minutos... es decir, es peligroso el momento. Hace minutos, mientras ya habíamos iniciado el programa, se comunicaron voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense para decir que el edificio de la Fiscalía está custodiado por el Servicio Penitenciario bonaerense, que depende del Ministerio de Justicia. Bueno, no de ellos. Bueno, pará, te termino de contar. Son del mismo gobierno. Exacto. Bueno, son del mismo gobierno, tienen la misma responsabilidad. Esto habla, Gato, de una interna. Por lo menos rispideces entre ministerios. Los que tenían que llegar a los granatas estaban en el edificio. Se pasan la justicia de Gustavo Ferrari. Por eso, ¿de quién depende? De la gobernadora Vidal. ¿Y cuál es la diferencia? No, ninguna. Te digo no, bueno, estamos puntualizando, claro. Pero yo trato de entender. Estoy brindando la información. Lo que argumenta el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo es que la bonaerense cuida con 2 custodios al fiscal y que esos 2 custodios habían sido relevados por decisión del fiscal a las 15 horas. Eso, insisto, es lo que dice el Ministerio de Seguridad bonaerense. Y que el Servicio Penitenciario bonaerense debía custodiar el edificio
como lo hace siempre, y que no tienen claro si entró alguien o no. Es decir, que el fiscal se autogeneró la zona liberada. Entonces están queriendo decir que el fiscal tiene la culpa. Están queriendo decir que el fiscal tiene la culpa. Están sugiriendo, sí. Bueno, pero ¿quién tiene que proveernos de seguridad? A ver, me parece Perdón, ¿quién tiene que proveernos de seguridad? Información oficial. ¿Quién tiene que proveernos de seguridad? ¿Cada uno? ¿Cada uno de nosotros no tenemos que proveernos de seguridad? Está claro que es la obligación del Estado, en cualquiera de esas excepciones. Muchachos. Pero acá también está claro... Las internas entre ustedes difieren las entre ustedes. La privatización es la seguridad privada. Claro. Entonces, bueno, hay servicios de distinta categoría. Sí, pero acá... Así que digo, obviamente desde una perspectiva del interés público es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la seguridad, pero eso es lo que está en debate. También hay educación privada, salud. La segmentación de todos los servicios es la característica de la Argentina actual. El macrismo va por una transformación profunda de las estructuras del país. En un año y pico endeudó todo lo que ya conocemos. Cambia la matriz, pero para lograr eso necesita varias cosas y varias ayudas. Una ayuda clave es el aparato corporativo comunicacional que ha blindado y protegido como nunca a un gobierno democrático en la historia argentina. Jamás un gobierno fue tan protegido por los grupos mediático-corporativos. Pero también necesita un blindaje en ese otro poder clave de la vida argentina y que ha sido diabólico durante la época de la dictadura y que nunca nadie le pidió cuentas, que es el Poder Judicial. Entonces me parece que claramente la Corte Suprema hoy está dando una señal hacia adentro del Poder Judicial, hacia la sociedad, hacia la democracia, que es en la Argentina hay impunidad para que el gobierno cambie las estructuras sociales, económicas y aquellas que le han dado forma incluso un modelo de país que quiso ser más igualitario. Cuidado con eso, porque una nueva mayoría automática de la Corte Suprema, que no fue durante los años, sobre todo de Néstor Kirchner, cuando se rearma la Corte, lo propio de la Corte Suprema, y por eso muchos dijimos, acá por primera vez hay una Corte Suprema interesante, significativa, valiosa. Después podemos discutir muchas otras cosas, pero lo cierto es que este gobierno pensó en dos candidatos, pensó en el chantaje cuasi mafioso para capturar al tercero que necesitaba, y en este caso fue la jueza, y ha construido una mayoría que puede hacer un daño en términos de ley, del mismo tenor que se hace en términos económicos con todo lo que se señalaba hace un rato de los cambios estructurales. Otro regreso a los 90. Recordemos la mayoría automática que funcionó durante el gobierno de Carlos Menem. Zaffarón y por Rosencrantz. Exactamente. Claro, estos 5 jueces tienen algo en común. Ninguno... Claro, eso es la primera vez que se nota acá. Eso es un cambio fundamental, porque había también en el tema de derechos humanos, había una jurisprudencia de la Corte que no se tocaba. Exactamente. Hoy se rompe eso y se cambia la jurisprudencia. Ninguno es penalista, ¿no? Bueno, eso sería Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni ya no hay ningún penalista. Y ahora vienen hechos de corrupción que van a llegar a la Corte. Mamita querida, si esta Corte va a resolver hechos de corrupción. En estos días tiene que resolver el tema de Milagros Sala, que no está condenada y goza de la presunción de inocencia. ¿Qué van a decir? ¿Que quede presa después de este fallo? Bueno, y después 2 por 1. Y aparte hay que recordar también que se están dando una serie de fallos que están otra vez retrocediendo en el tema de la libertad y la democracia sindical, que la Corte también había planteado en la etapa anterior y que se está retrocediendo. Hemos llegado a situaciones como intervención de un sindicato. Bueno, sobre la Federación Judicial en el caso de Mendoza. Sí. Así que digo, el tema va en todos los planos. Con el fallo donde niegan la legitimidad de los fallos de la Corte Interamericana de Justicia. Sí, digamos que también esto va en esta línea. Exactamente. Los primeros pasos. Tal vez tenía que hacer primero eso para poder hacer eso. Esta es la inserción que Macri planteaba en el panorama internacional. Antes la Argentina era un país admirado por su política de derechos humanos y ahora la Argentina va a ser un modelo de ruptura. Ahora es un país alineado. Alineado con lo peor de aquellos que siempre han hecho trizas los derechos humanos. ¿No? Bueno, por el tema Milagros Sala que vos bien recordabas, Ricardo, acá lo hemos hablado, el run incluso de adentro de la Corte, era que querían justamente primero dar señales de liberar genocidas, de mandarlo a la casa, de hacer esto, para después decir que Milagros Sala está mal puesta. Sí, fines de mayo, dicen meter todo en una misma bolsa. ¿No? Recordar al esquema de los indultos de Menem. Bueno, querían meter a todo en la misma bolsa. Además, en este fallo, este represor está en libertad.
Con lo cual el fallo va más allá. Es un mensaje el fallo. Claro. Sí, sí, claro. No era necesario, si recordamos a Carlos I, no es necesario. Sí, sí. No era necesario este fallo. Lo rechazaban y directamente el tipo ya estaba libre y cumplió. ¿Por qué dar vuelta? Ya hoy tuve información que varios tribunales orales que ya sabían que esto iba a pasar, hay detenidos que están pidiendo su excarcelación. Pero por supuesto, eso viene ahora así en bandada. Sí, bueno, recordemos que lo que recién dijo Claudio, que está todavía pendiente de lo de Jorge Julio López, ¿no? Y Echecolás acaban de darle la prisión domiciliaria, que es el principal responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Todavía no se la dieron, todavía no está efectiva, pero ya fue... Todavía que estaba pendiente, que es el tema de la agregación de los juicios por centro clandestino de detención, la posibilidad de que los testigos no tengan que ir declarando juicio por juicio, sino que su declaración que tengan miedo. Para todo, digo, y todo ese tipo de cosas que no se hicieron y que están pendientes, con esto... Pero la Corte tiene cajoneado el expediente Blaquier. Bueno, estaba pensando justo en la palabra Blaquier, hablamos de Morales como gobernador. La Corte tiene cajoneado Blaquier, ¿por qué no saca? Así como le da la posibilidad a los genocidas que se vayan a su casa, ¿por qué la Corte no muestra ahora también el expediente Blaquier y lo trata? De los grupos económicos que yo hablaba hace un rato. Pero lo tiene que tratar la Corte. Con el azúcar de Blaquier deben haber puesto la palabra Nisman en el despacho del fiscal maniatado. Bueno, hay otro tema que hemos venido tratando por estas horas, escandaloso, a partir de dos fallos de la fiscal Boquín, que realmente primero paró la autocondonación de deuda que el gobierno quería hacerle al grupo Macri de la deuda del correo, y en las últimas horas el nuevo fallo de la fiscal Boquín que advierte sobre el vaciamiento que se estaba haciendo de esta instancia. Pero hoy Tailade me dijo que había más casos de autoperdón de deudas por parte del Estado a familia Macri. Nosotros tenemos detectado dos casos más. Uno está denunciado en la misma causa del correo, en el juzgado del doctor Lijo. Y el segundo caso lo estamos tratando, el primero que está denunciado es de una suma de 300.000 pesos. Es una multa que le cobró en ese momento la Comisión Nacional de Comunicaciones, después ASTIC y hoy ENACOM. Una multa por alguna irregularidad en el funcionamiento del correo, que tenía sentencia firme por casi 300.000 pesos, y luego del cambio de gobierno se presenta ya con el nuevo nombre, ENACOM, los nuevos abogados, y piden directamente el archivo del expediente. En su momento, hace un rato se lo pasé a la producción, el material está aportado al juzgado. Después detectamos otro un poquito más importante, de 500.000 pesos, pero me gustaría tener un documento antes de darlo a conocer. Pero sí lo que estoy haciendo es un relevamiento dentro de lo que se puede de toda la administración pública, porque creo que no solamente Correo Argentino, lo que hemos detectado son dos, por un lado el perdón grande, digamos, en el concurso, y dos deudas menores, que también me lleva a alguna reflexión, ¿no? No perdonan, los Macri no perdonan, son feroces con el Estado, o sea, ni 300.000 pesos, también venga para acá. Prefieren correr el riesgo. Pero no hay plata chica. Pues se prefiere correr el riesgo, y vemos. Y yo invito a todos los trabajadores del Estado, de la administración pública, a que se pongan en contacto conmigo, con cualquier diputado, de la forma en que ellos entiendan, si tienen conocimiento de que los servicios jurídicos de cada ministerio están perdonando deudas. Nosotros tenemos ese dato y estamos consiguiendo. Ahora, Gustavo, te traje, creo que es interesante para varios de los que estamos acá, una sentencia de la justicia brasilera de 2005, donde declaran la quiebra de un frigorífico que administraba Macri. Y no solamente que las similitudes entre los dos procesos son asombrosas, sino que la propia jueza brasilera habla de la quiebra fraudulenta del correo en Argentina. Y lo lleva a su caso, la quiebra fraudulenta de un frigorífico de aves. Y te quiero leer dos renglones para que te des cuenta, o por lo menos para que la gente advierta qué tipo de empresario es este hombre que se presentó como un emprendedor, un tipo que hizo la plata a partir de su esfuerzo, y resulta que no ha dejado estafa por cometer, ni acá ni en Brasil. Te leo, son 2 minutos.
El grupo Macri, con la renuncia de sus principales empresarios, prácticamente abandonó la empresa, dejando a la deriva a partir del 2002, tomando la temeraria y radical decisión de echar a 4.600 trabajadores y desactivar y paralizar la totalidad de sus operaciones. Actos inusitados con efectos letales sobre el valor del negocio, sobre sus obligaciones sociales para con la comunidad y las familias de sus trabajadores, con los miles de proveedores brasileros, un verdadero genocidio empresarial. Esta es la sentencia de Brasil, la voy a dejar, la voy a aportar a la causa del doctor Lijo, porque me parece que muestra un modus operandi hoy, Gato, global. 10 segundos. Hoy la Cámara que tramita, la Sala B de la Cámara que tramita el concurso, tomó otra decisión dilatoria. Le envió, en vez de enviar copia a la Auditoría General de la Nación, le envió el expediente completo a la Auditoría General de la Nación, sin haberle dado todavía vista a la fiscal Gabriela Boquín, a la cual consideran prácticamente una enemiga de la patria por haber descubierto todas estas maniobras. Todo para dilatar. O sea que se quedaron con copia. Es muy difícil encontrar otros resultados cuando vos tenés una colonización del aparato estatal por los intereses privados más concentrados. Muchas gracias a todos, realmente como siempre. Enseguida venimos con el pase con Roberto Navarro.